estamos retomando aqui e tínhamos ainda aqui, né, o Rafael, temos o Bruno e tem eu também que gostaríamos de ainda fazer algumas questões e a gente propôs aqui um teto até 6h30 com todos os Bien, muy companheiros. bien. E aí ao final a gente só dá alguns encaminhamentos, assim, tudo bem? Muy bien, muy bien, muy bien. Eu posso falar antes também, gente, se vocês quiserem. Não tem problema. Não é que minhas perguntas não mais no sentido organizativo. Eu queria perguntar por isso que eu tinha deixado isso. Mas se for, mas. Não, eu posso falar, eu posso estar falando depois ou antes, tanto faz, se vocês quiserem. Então, Bruno. Ah, Boa tarde, Aldo. hola, ¿qué tal, Bruno? Eu sou o Bruno, né, professor de Sociologia e também membro aqui da executiva aqui da subsede do Sindicato dos Professores aqui. E assim, falando um pouco da experiência nossa aqui do Renovar, né, e da gestão da subsede, a gente tem assim bastante. É muito caro para a gente a elaboração do mesados, né, que você comentou. E no próprio perfil assim do grupo e tal, a gente procura incorporar essa elaboração do mesados da crise estrutural, né? E aí a partir daí pensar propostas para levar para o movimento. Então, assim, são coisas que a gente percebe, pelo menos assim, a gente não identifica, né, em geral, nas outras correntes, e a gente procura, assim, partir da questão de constatar, né, que é uma crise mais profunda do capitalismo, que é uma crise estrutural e que, portanto, a tendência geral aí do capitalismo é uma retirada constante de direitos, é uma precarização cada vez maior da vida, né, e do trabalho. E a partir disso a gente procura trazer assim para a nossa atuação sindical e nas escolas também a discussão de, né, para além da discussão imediata, né, que a gente procura fazer também as lutas que são necessárias contra os ataques momentâneos, né, que acabam acontecendo, a gente também procura levar a discussão e a luta sempre para além também, colocando a própria questão de que o enfrentamento tem que ser contra o sistema, né? Que não adianta enfrentar só as medidas que estão postas num momento ou outro, ou enfrentar só um governo, ou achar que dentro do capitalismo a gente vai conseguir melhoria nas condições de vida, né? Então a atuação que a gente procura fazer e assim, o modo como a gente procura utilizar o sindicato vai nessa linha, né, da gente procurar aproveitar essas lutas, aproveitar esses momentos de discussão com a comunidade, com os professores e com o movimento, para levar essa discussão contra o capitalismo, né, de que a superação tem que ser do sistema e não só coisas pontuais, né. Então, né, essa abordagem é muito cara para a gente, né, e também a questão da relação com o movimento, né, que é uma coisa que a gente também percebe que é um déficit grande nos partidos. A gente se identifica como corrente sindical, mas a gente procura sempre estabelecer um vínculo próximo e estimular também vários movimentos, seja movimento de aluno, né, da comunidade, nas escolas e tal, ou outros movimentos de outras demandas também. Tanto que a própria subsede aqui acabou virando meio que regionalmente um núcleo que acaba aglutinando vários movimentos, né? Então, movimento contra o aumento das passagens, movimento, né, pelo passe livre, né, movimento de ocupação também tiveram, assim, o pessoal costuma fazer reunião aqui e tal. Então, acabou, assim, a gente, pela experiência que a gente teve, assim, são 6 anos, né, de gestão que a gente está enquanto Renovar, né, mas uma gestão de maioria aqui, a gente teve esses resultados, né, digamos assim. Dá para dizer que Sí, sí.
em comparação a outros momentos, né, e em comparação com outras subsedes, outras regiões, a gente teve bastante resultado atuando dessa maneira, né, fazendo essa forma de atuação diferente. Então, assim, acho que do renovar e da atuação que a gente procura trazer é mais ou menos isso, né? Aí eu teria algumas questões, assim, algumas perguntas que eu gostaria de colocar. A primeira é assim, pensando um pouco na questão do mesados, né? Tem no Paralelo Capital, ele coloca uma discussão lá a respeito do Estado, que ele, que ele não teria, o Estado não tem como se universalizar e controlar o capital como um todo, né? As partes diversas do capital, né? A pluralidade de capitais que ele chama. E aí ele coloca que esse é um limite do capitalismo, né? Que o Estado não conseguir se ampliar dessa maneira. Mas pensando assim no processo que a gente está vivendo hoje, né, de agravamento da crise, pensando que a crise é estrutural, então ela cada vez mais tende a gerar uma degradação geral da vida, né? E o Estado ele acaba tendo o papel de ter que ir mantendo esse capitalismo, né? Administrar as gestões desse capitalismo. Então, eu acho que uma coisa para a gente se pensar, né? Talvez seria como que seria, de repente, como que esse Estado ele se coloca hoje, né, na situação do capitalismo em crise estrutural, porque é uma situação nova, né? As crises que tiveram antes não eram as crises na dimensão que se tem hoje, né? Porque o capitalismo ele tinha, né, tinha crise, mas depois ele voltava-se na crise cíclica, né? Então ele voltava a se reestruturar para um outro ciclo de acumulação. E hoje não, hoje é o capitalismo cada vez mais, né, indo para a degradação e o Estado tem que administrar isso. Então, né, acho que é uma questão para a gente pensar assim, até que ponto os estados, esses estados autoritários ou esse controle de um Estado maior, não seria também uma via de possibilidade para administrar esse capitalismo em crise estrutural. É uma questão para pensar, por exemplo, você pensa os vários governos de direita que estão assumindo, que estão passando a gerir os países centrais, né? Isso não, né, é relativamente novo também, porque você teve, nazismo na Alemanha, alguns governos que eram de extrema direita, mas você nunca teve, por exemplo, um governo declarado de extrema direita nos Estados Unidos, né? Como você tem hoje o Trump, por exemplo. Então talvez seria uma coisa para pensar em termos de, né, novidade nesse aspecto do Estado, né? E a outra pergunta é assim, no sentido dos movimentos, né? Tem uma tendência, né? Assim como a diferença entre partido e movimento, né? Que geralmente o pessoal pensa como uma oposição, o século XX inteiro mostrou assim várias experiências de tentativas revolucionárias, né? E essas experiências elas meio que são colocadas como opostas, né? Então, por exemplo, tem o Partido Revolucionário, tem a forma do partido, né? Tem a forma dos movimentos sociais, tem gente que aposta mais nas cooperativas, né? Como uma via de transformação, tem a luta armada, né? As guerrilhas. E assim, pensando numa visão mais totalizante, talvez, né, uma coisa para a gente pensar para hoje, né? Será que ao invés de você colocar essas formas como opostas entre si, não seria o caso da gente trabalhar com essas esferas desses acúmulos históricos que já tem, né? Porque pensando no capitalismo hoje, na crise, né? Me parece que não tem como você colocar a saída em uma só dessas alternativas, entendeu? Então a gente estava até discutindo esses dias aí uma combinação desses vários elementos, por exemplo, que um partido revolucionário só não vai simplesmente fazer revolução. Uma cooperativa, vamos supor, revolucionária, né? Criar
poder econômico assim meio que independente do capitalismo, também não vai superar o capitalismo por si só, né? Tem gente que aposta também nos movimentos culturais, né? E também a questão da guerrilha, da luta armada. Agora, se você juntasse essas 4 coisas, de repente a gente conseguiria fazer um enfrentamento mais à altura, né, do capitalismo de hoje. Então, essas questões aí que eu queria colocar para refletir aí. Sí, bueno, 2 cosas respecto, primero sobre la cuestión del Estado, que obviamente tiene una importancia inmensa, tan inmensa que Mesaros ha dedicado los últimos años de su vida a trabajar este tema. Creo que hace 15 años que está escribiendo, así como escribió Más allá del Capital. Ahora Boitempo va a publicar el primer tomo de Paralelo do Estado, que van a ser 3 tomos, ¿no es cierto? Es decir, es una obra de largo aliento. Ahora, y bueno, como yo no lo leí todavía, no sé bien qué dice Mesaro sobre eso. Es decir, ha seguido avanzando sobre el tema. Ahora, lo que Mesaro subraya con mucha fuerza, y yo a mí me parece que es importante rescatar eso, Mesaro dice de que uno de los límites estructurales del Estado, del capital, que no puede superar el capital, lo coloca entre los límites insuperables de la crisis del capitalismo, de la actual crisis del capitalismo. Mesaro dice que el capitalismo, el orden del capital no puede prescindir del Estado en cada uno de los países, sin lo cual las contradicciones en determinado momento se volverían explosivas, imposibles de controlar. Pero dice, en el momento en el que aparecen como una tendencia marcada de la realidad del capital, el surgimiento de capitales transnacionales, y se completa por primera vez la conformación de un mercado mundial en el que de alguna manera se subsumen las economías de todos los países del mundo, en este momento, dice Mesaro, esa imposibilidad de que exista un Estado mundial se transforma en una barrera estructural insuperable del capitalismo. Y yo creo que tiene razón, él da varios argumentos de por qué la conformación de los Estados-nación, es decir, el moderno Estado burgués es una construcción que se va haciendo en una articulación constante con el desarrollo económico del orden del capital. Se necesitan mutuamente y están adaptados mutuamente entre sí. Pero justamente porque surge de esa manera es que el Estado puede cumplir ese rol de organizar y de alguna manera colocarle un techo a las contradicciones en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, etc. Pero no puede surgir un Estado a nivel mundial porque sería una construcción completamente artificial y además porque se lo impediría el grado de virulencia que va a adquirir la competencia entre los distintos grupos capitalistas, transnacionales o nacionales. Y yo creo que la irrupción del gobierno de Trump es una confirmación de eso, porque de alguna manera el orden del capital había morigerado esa imposibilidad de construir un Estado mundial y lo había hecho a través de 2 formas. Una, la existencia de una serie de instituciones supranacionales que cumplían parcialmente y por determinado momento algunos de los papeles del Estado, ¿cierto? La Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional,
incluso las Naciones Unidas. Y por otro lado, y en realidad esa fue la apuesta más fuerte, lograr, después del desmoronamiento de la Unión Soviética sobre todo, que Estados Unidos jugase el rol de una especie de Estado encargado por el conjunto de la potencia imperialista de mantener cierto orden en el mundo. Es decir, los distintos imperialismos que siguieron existiendo como imperialismos distintos, no es exactamente igual el capitalismo estadounidense que el capitalismo de Inglaterra o el de Francia, sigue habiendo tensiones, oposiciones, o el de Alemania o el de Japón, ¿no es cierto? Pero es cierto que lograron, acá un autor argentino escribió un libro sobre eso, se llama Katz, Claudio Katz, de alguna manera el imperialismo funcionaba como un sistema coordinado en el que se le reconocía algunas atribuciones mayores al hermano mayor, ¿cierto?, de Estados Unidos. Eso se acabó, entró en crisis ahora. Y la emergencia de un gobierno como el de Trump, que dice justamente vamos a tirar abajo los tratados de libre comercio, vamos a hacer todo de nuevo, porque yo tengo que defender en primer lugar los intereses de Estados Unidos, yo lo encuentro como una confirmación de la tesis esa de que la inexistencia de un Estado mundial y la imposibilidad de construirlo se constituye en una de las barreras estructurales más importantes para el desarrollo del capitalismo hoy. A mí me parece que eso es así. De todas maneras me salgo, insisto, ha seguido trabajando sobre el tema, y así que hay que estar atento a los que escriban. Incluso nos acaba de mandar un artículo para herramienta, pero yo todavía no tuve tiempo de leerlo, porque estaba en inglés. Y bueno, y vi que Boitempo está anunciando ya la publicación del primer tomo de la trilogía Paralelo do Estado. Así que habrá que estudiar eso. Entonces, respecto al Estado, eso. Yo creo que es un... Bueno, y otra confirmación de la imposibilidad de construir artificialmente una institución estatal que logre a escala mundial o incluso regional cumplir la función de un Estado es la crisis aparentemente sin salida de la Unión Europea. Es decir, el proceso de construcción de la Unión Europea implicó, desde hace ya mucho tiempo, sobre todo cuando se impuso la moneda única, que las instituciones europeas con sede en Bruselas tomaban varios de las atribuciones de los Estados nacionales, en primer lugar la política monetaria, ¿no es cierto? Y empezaban a funcionar pretendiendo tener algunas de las atribuciones de un Estado supranacional, pero sin llegar a ser un Estado supranacional. Y incluso con dificultades para hacerla, porque, por ejemplo, las instituciones representativas de la Unión Europea son casi puramente formales. Existe un Parlamento Europeo, porque no resuelve prácticamente nada sobre nada. El verdadero gobierno de la Unión Europea es una estructura súper burocrática, con sede en Bruselas, sin ningún tipo de legitimidad política, y por lo tanto no puede jugar el rol que juega el Estado. El Estado del capital juega el rol que logra jugar, conteniendo y manejando las contradicciones hasta cierto punto, o desplazándolas, porque tiene legitimidad política, construyó históricamente determinada tipo de legitimidad política, más o menos fuerte según los casos, que avanza, retrocede, etc. Pero en Europa no ha logrado absolutamente de ninguna manera construir esa legitimidad política, y por eso es evidente que comienza a retroceder, y cuando actúa de una manera que es completamente confirmatoria de que representa una estructura burocrática hostil a la soberanía popular, no puede disfrazarse como expresión de la soberanía popular. En Grecia, la Unión Europea actuó como una fuerza casi
militar de ocupación que dijo, los griegos votaron A, se va a hacer B, y se hizo B. Los griegos votaron B, se va a hacer C, y ya hace C, sistemáticamente burlando todo. Ahora, eso tiene sus límites, tiene su rechazo, pero ha empezado a encontrar límites en la universidad misma. Entonces, Inglaterra se va e inaugura lo que puede ser una estampida. Entonces sí, la inexistencia de un Estado mundial o supranacional es un elemento de crisis que hace a la crisis de lo que Mesaro llama crisis estructural del capital. Esto me parece muy, muy importante. Respecto a lo otro, yo creo que, sí, en primer lugar, respecto a la estructura de los partidos, primero, la historia del siglo XX refuta la mitología de que existe una forma de organización política válida para todos los países y circunstancias, ¿no es cierto? No es esa forma política, no es ni los partidos de tipo socialdemócrata, ni los partidos comunistas, ni y de hecho las revoluciones surgieron de una combinación de distintas cosas, y las organizaciones y las direcciones de las revoluciones que se hicieron en el siglo XX adoptaron distintas formas. El ejército del pueblo con la dirección político-ideológica del Partido Comunista de Mao, hasta las estructuras de la guerrilla en América Latina, en otras partes del mundo, etcétera. Entonces, efectivamente, yo creo que, además, no todas las guerrillas fueron iguales, ni tuvieron las mismas concepciones, ni las mismas, ni militares ni político-militares. Los tupamaros funcionaban de una determinada manera, que era muy distinta a la que tenía el ERP en Argentina, o a la que tenían los tupamaros, y las guerrillas venezolanas fueron distintas, y la guerrilla de la FARC fue muy distinta también, etcétera. Entonces, efectivamente, yo creo que son experiencias históricas que no hay que considerarlas en términos antagónicos. Y hay que agregar también los movimientos de liberación nacional en el tercer mundo, ¿no es cierto? Las distintas formas que tuvieron, desde el nacerismo hasta los intentos de formar un partido como fue el Baata, los movimientos de liberación en las antiguas colonias portuguesas, etcétera. Ahora, todas esas experiencias son experiencias que tienen elementos válidos. Y yo, de alguna manera, yo soy un convencido de que aún en los lugares en los que, por razones históricas, histórico-culturales y por razones políticas, la forma partido tiene autoridad o tiene vigencia, para ser eficiente tiene que ser una combinación que sea una forma que algunos llaman partido-movimiento, es decir, una combinación de las dos cosas. ¿Y qué quiere decir partido-movimiento? Bueno, que tiene que ser una organización que sea capaz de integrar distintas formas de organización en la misma forma organizativa. Es decir, partido-movimiento es el partido en el que son parte del partido, los militantes del partido, los que entran por razones ideológicas, pero también los que entran como organizaciones sindicales, o como organizaciones campesinas, o como organizaciones culturales, o como, en fin, de las formas más diversas. Y yo creo que, sobre todo en América Latina, ese es un camino que se empezó a andar, que mostró sus límites también, pero es por el que hay más posibilidades de avanzar de una manera constructiva, entre otras cosas, porque la idea de un partido, del partido con el modelo bolchevique de alguna manera, o incluso previo a eso de los partidos socialistas de masas, partía de una suposición o de una afirmación que después reveló ser una hipótesis y terminó siendo una hipótesis
no confirmada, de que la clase obrera era tan homogénea, que a una clase correspondía un partido. Entonces, estaba el Partido Socialista o después el Partido Comunista. Se suponía que no podía haber otro. Y cada partido se pretendía el monopolio de la representación de esa clase. Eso se reveló, primeramente, factualmente falso, porque en la mayor parte del mundo no existía un solo partido que se considerase el partido de la clase obrera, sino varios. Y donde había uno solo era porque tenía la fuerza suficiente como para fusilar a lo que querían hacer otros partidos. Es decir, que no era una expresión genuina de la organización de la clase, sino todo lo contrario. Y por otra parte, la clase obrera reveló ser mucho más heterogénea de lo que había supuesto o previsto Marx en El Capital. Pero mucho más. Y sobre todo demostró el desarrollo del capitalismo en el siglo XX, demostró que era absolutamente falsa una de las hipótesis principales que estaban contenidas en la visión de Marx, incluso en el último tomo del Capital, que era que el desarrollo del capitalismo iba a generar una clase obrera cada vez más poderosa, cada vez más numerosa y cada vez más homogénea y con cada vez mayor conciencia política y cultural. Y que por todas esas razones, esa clase y la presión política de esta clase bastaba que llegase a la convicción que tenía que hacer y se pasaba al socialismo. Bueno, eso en el siglo XX ocurrió exactamente lo contrario. La clase obrera es mucho más heterogénea que en sus orígenes, no más homogénea, y hoy es más heterogénea todavía que nunca, porque además se le ha logrado hacer eso que yo decía que Chesney señalaba como tal vez una de las conquistas mayores de la burguesía desde la revolución de la revolución conservadora de los 80, 90, que es poner en competencia a los trabajadores de distintos países y distintos continentes entre sí. Entonces la heterogeneidad entre un trabajador chino, un trabajador vietnamita, un trabajador cubano, un trabajador brasileño, un trabajador argentino es inmensa. Y esa heterogeneidad se traslada también en el interior de cada país. Entonces, la construcción de un instrumento político de la clase obrera en su sentido más amplio, de la clase trabajadora o del pueblo trabajador, para usar una formulación más amplia todavía, es una construcción que necesariamente tiene que incorporar la diversidad, no para eternizarla, sino porque si no se reconoce la diversidad es imposible unir en la lucha por objetivos comunes y contra un enemigo común esa distinta fuerza. O se reconoce que el campesinado tiene elementos identitarios que son dignos de respeto, o no va a haber nunca posibilidad de unir una central campesina y una central obrera. Y la experiencia de los sindicatos campesinos, del nuevo sindicalismo campesino que surgió en Bolivia en los últimos 15, 20 años, confirmó que eso era así. El campesinado se convirtió en una fuerza fundamental porque terminó con la mitología que había nacido de la Revolución del 52, de que en Bolivia, aunque era una pequeña minoría, el proletariado minero dirigía todo el movimiento popular en Bolivia. Y en un determinado momento los campesinos dijeron, bueno, es evidente que a nosotros no nos dirige, y además no nos puede dirigir, y cuando quiso dirigir nos dirigió mal. Entonces hicieron su propia organización con autonomía, y en la medida que se reconoció la autonomía dieron pasos muy importantes en la reunificación con los fabriles o con los mineros, etc. Y si nos corremos más todavía, en América Latina surgieron en las últimas décadas nuevos sujetos sociales de cambio que hoy es imposible ignorar o minimizar su importancia, como son los movimientos indígenas. Y los movimientos indígenas no hay ninguna posibilidad que se incorporen a un instrumento colectivo de transformación social revolucionaria si no se les reconoce su individualidad. No hay ninguna posibilidad de que los indígenas
acepten, por no se sabe qué mandato divino, de que tienen que aceptar la forma de organización política que para ellos les son absolutamente extrañas, porque no tiene nada que ver ni con su vida, ni con su cultura, ni con su resistencia de 500 años. Entonces, y en Perú, o en Bolivia, o en Ecuador, o en México, no se puede hacer la revolución sin reconocer a los indígenas esa personalidad, esa individualidad. Los zapatistas han durado 20 años en México, en una parte de México, estableciendo una especie de poder dual en ese lugar con su junta de buen gobierno, porque fueron los primeros y los que más a fondo comprendieron que no había posibilidad de construir un instrumento revolucionario, y mucho menos un ejército zapatista, sino era reconociendo la base indígena, es decir, que ellos eran el instrumento de los mayas, y no al revés, que los mayas aceptasen que lo dirigiese un instrumento construido en otro lado. Entonces yo sí creo que hay que pensar la perspectiva del cambio social como la confluencia de distintos movimientos, de distintas tradiciones, de distintas formas de organización, y de distintos grupos subalternos. Soy un convencido de eso. Y creo que la historia contemporánea de América Latina demuestra que eso es así. Ok? Temos o Rafael. Terminou o álbum? Sí, sí. Por enquanto, né? Rafael. Boa tarde, Aldo. Hola, Rafael, ¿qué tal? Bem, e você? Bom, eu sou professor da rede pública também, né, assim como todos aqui. A minha dúvida, ela está mais assim em relação ao panorama da esquerda aí na Argentina. Porque aqui no Brasil, e com as impressões que a gente tem daqui, da realidade aí da Argentina, pelo fato de sermos um país grande, que fala um idioma que é diferente, que fala português, que tem uma história de formação, que tem a sua história muito peculiar se comparada às demais nações que eram da América Espanhola, né? Aqui às vezes a gente acaba, ou parte da população acaba esquecendo que é também latino-americana, né? Ou acaba às vezes pensando que o movimento operário, que as questões da luta de classes na Argentina são muito distintas daqui, e eu não sei se realmente são tão distintas assim. Digo, eu não saberia dizer se a consciência de classe aí na Argentina, ou se a atuação aí é bem diferente, mais ou menos avançada do que aqui. Mas a minha dúvida, ela gira em torno do seguinte: aqui, após os 13 anos aí de governo do PT, que desde o início teve uma proposta levemente reformista, e nem isso fez assim que assumiu o governo, né? Nem reformas básicas e históricas que o Brasil sempre precisou, nada disso foi levado para frente. Eu senti que depois de todos esses anos aí de governos petistas, houve um desgaste e uma desilusão, né? Inclusive, é algo que a gente repara muito forte aqui no Brasil, esse desgaste, essa desilusão, inclusive de boa parte da população que chegou a acreditar e votar um dia nesse partido e hoje não acredita e não votaria mais. No entanto, boa parte do povo aqui ainda vê no PT a imagem da esquerda, sendo que nós sabemos que não é bem assim, é muito diferente disso. Nós temos aí uma realidade muito plural
diferente entre a esquerda, né? E aí eu fico na dúvida, na curiosidade de saber se aí na Argentina, após todos os anos do governo dos Kirchner, se aconteceu algo parecido, se aconteceu o mesmo, né? E também é importante lembrar que aqui no Brasil, atualmente, vivemos aí um ano de ataques e reformas violentas como sem precedentes, né? Nós temos nesse momento sendo discutido reforma da Previdência, reforma trabalhista, ataques à educação extremamente violentos, né, ao setor da educação, por um governo que não foi eleito diretamente, né, por um governo que aplicou um golpe, né. E a esquerda aqui, que ainda a meu ver, erroneamente associada ao PT, e que eu vejo que está desgastada, está passando por um processo de desgaste, independente de ter sido governista ou não está, por enquanto, conseguindo se impor à altura dos ataques do governo do Temer, né? E eu também fico em dúvida se aí na Argentina, no atual governo do Macri, se está havendo esse mesmo nível de ataque e se a resposta da esquerda aí está sendo à altura, se vocês aí estão vivendo aí também um desgaste muito grande, ou se há um panorama mais positivo para lutar contra todos esses ataques que a gente está sofrendo no mundo inteiro, né? Não é apenas aqui. São ataques globais aí, né? Então, essas são as minhas dúvidas aí. Bueno, varias cosas. Efectivamente hay peculiaridades en la historia política y específicamente incluso en la historia del movimiento obrero en Argentina con respecto a otros países de América Latina. No porque sea absolutamente distinto, sino porque hay peculiaridades. De alguna manera más parecida tal vez a Uruguay y un poquito a Chile, pero muy distinta a otros lugares del mundo. El movimiento obrero en Argentina tiene una raíz, tiene varias raíces, pero tal vez la más importante y la que marcó durante mucho tiempo, incluso travestiéndose a partir de determinado momento, el anarquismo. Es decir, el movimiento obrero argentino nace con la impronta de la convulsión del anarquismo en los sindicatos más importantes, además representado en la ala revolucionaria del sindicalismo. Los socialistas tenían fuerza, pero era el ala reformista. Inclusive, eso marcó mucho la historia política del país argentino, porque se da la paradoja de que el Partido Comunista surge de una decisión del socialismo, que era el ala reformista del movimiento obrero, no del anarquismo. A diferencia de, por ejemplo, en España, el sector tal vez más radical, cuando se forma el Partido Comunista, es el sector que dirigía Nin, que venía de la CNT, es decir, del sindicalismo anarquista. Bueno, entonces, Argentina tiene muchas peculiaridades, estas de origen que te digo, y después tiene otra peculiaridad inmensa que es el peronismo, que es un fenómeno político muy complejo de analizar, pero que sin duda tenía una característica, sobre todo después del derrocamiento del peronismo, en el 55, 56, que es que el movimiento obrero, asumiéndose políticamente como peronista, desarrolla una experiencia de movilización y de organización muy avanzada y muy radicales, con una experiencia sistemática de huelgas generales, de combinar acciones de masa con acciones de terrorismo localizado, colocar bombas, colocar molotov, sabotaje, etcétera. Pero a escala de masas, ¿no es cierto? Es decir, eran miles y una experiencia de huelgas generales como no hay ningún otro país de América Latina, salvo Bolivia y Uruguay, que la hayan conocido. Cuando en Argentina había una huelga general, no se movían ni las moscas. No andaban los tranvías, no andaban los ómnibus, no andaba nada. Y si uno andaba, lo quemaban.
o se le ponía Miguelito, etcétera. Yo llegué a vivir todavía huelgas generales así, bajo la dictadura, la primera, la dictadura militar fuerte, la de Onganía, todavía las huelgas generales se conservían esta fuerza. Ahora, eso cambió. En los últimos años el movimiento obrero sufrió severas derrotas y sufrió un proceso de descomposición por la completa, la absoluta integración de la burocracia sindical a la política burguesa y la conversión de la burocracia en una burocracia empresarial. Es decir, la burocracia sindical sigue dirigiendo los sindicatos, pero no es una burocracia obrera. Ya es equivocado conceptualizarlo. Estoy hablando en términos generales, después hay toda una gama de grises, pero el núcleo fundamental de la burocracia sindical peronista es que se trata de una burocracia sindical empresarial. Es decir, los dirigentes sindicales son ellos mismos burgueses, dueños de grandes empresas, de emprendimientos, que a veces tienen relación con el gremio que dirigen y otras veces no. Por ejemplo, se da la paradoja de que los dirigentes de los transportistas, ya sea de los colectiveros como de los camioneros, ellos mismos son, con otros nombres, dueños de algunas de las flotas más grandes de colectivos o de camiones. Es decir, pero además de eso, son estancieros, tienen acciones en empresas de distintos tipos. Entonces, hay un proceso de descomposición muy cualitativo ya del movimiento sindical. Y el movimiento obrero argentino perdió sistemáticamente durante los últimos 25 años, para poner alguna fecha, capacidad de lucha y capacidad de incidencia y capacidad de representación política dentro del peronismo. Tradicionalmente el partido peronista se definía como un movimiento que tenía, y por eso se definía como movimiento, porque el movimiento peronista era el partido justicialista, la rama femenina, que era la organización de las mujeres, y la rama sindical, que era la CGT. Que como CGT era parte del peronismo, ¿cierto? Eso se perdió, y, bueno, y eso sí implicaba de que cuando se hacían las listas, había una tercera parte que era para los representantes de la política, una tercera parte que era para la mujer, una tercera parte que era para los dirigentes sindicales. En los últimos años los dirigentes sindicales tocaban miguita nada más, porque perdieron importancia dentro mismo del partido. Entonces, eso estableció un cambio muy grande, y en la última gran convulsión social en Argentina, en el año 2001-2002, los actores principales no fue el movimiento organizado, que participó, pero participó como individuos, de una manera atomizada. Los actores principales fueron los movimientos de trabajadores desocupados, que tenían una estructura organizativa independiente y completamente distinta, aunque si uno buscaba en cada uno de los movimientos desocupados, había antiguos dirigentes sindicales, vos lo notabas en la forma en que hablaban, cómo se dirigían, ¿no es cierto? Digamos, la tradición sindical, bajo una forma distinta, reaparecía allí, pero era una forma distinta. Entonces, y los nuevos movimientos asamblearios, la confluencia de todo eso, el kirchnerismo se asienta en reconocer y tomar algunas de las reivindicaciones de esa rebelión popular, sobre todo la de los derechos humanos, ¿no es cierto? Y con eso se instala como un gobierno que dice, bueno, nosotros vamos a satisfacer los reclamos del pueblo, pero lo vamos a hacer de esta manera que aseguremos la gobernabilidad del país y el restablecimiento de un sistema en el que las cosas se resuelvan democráticamente a través del sistema de partidos. Y con esa política de conceder algo para negar lo fundamental, logra un éxito descomunal, logra prácticamente reabsorber todas las experiencias de organización autónoma de los trabajadores, de los sectores juveniles, etc. Y de tal manera que el kirchnerismo se mantiene durante 12 años con este perfil en el gobierno, como un perfil que de alguna manera se asimilaba parecido al de Lula, ¿no es cierto? Aunque el peronismo nunca se asumió explícitamente como un partido de izquierda. Siempre
siempre conservó una ambigüedad sobre ese terreno. La marcha peronista dice combatiendo al capital, pero nunca combatieron realmente al capital. Y los textos programáticos del peronismo siempre eran, explícitamente se definían como partidarios de un capitalismo social, de un capitalismo por los humanos, reivindicaban encíclicas sociales de la iglesia, etc. Bueno, pero salvando eso, efectivamente el peronismo representó en el imaginario popular la ilusión de un gobierno post-neoliberal y capaz de retomar la bandera del desarrollo industrial y la soberanía nacional o la autonomía nacional, parecido a Brasil. Es un neodesarrollismo que reveló en el fondo ser incapaz de romper la matriz que había dejado impresa en la estructura económica y social del país el neoliberalismo, porque algunos de los elementos fundamentales no solo se mantuvieron, sino se reforzaron, para dar el más importante de todo, la transformación estructural de la Argentina en un país casi monoproductor de soja o de soya. Eso se agravó durante los 12 años de kirchnerismo, y a eso le agregó la irrupción de la mega minería, de la minería a cielo abierto, las grandes empresas canadienses o de otros lugares del mundo que van para extraer minerales raros de la cordillera, o lo último, la estación de petróleo del gas Egisto, ¿no es cierto?, que es súper contaminante, todos esos elementos. Ahora, también entonces el gobierno kirchnerista, después de un periodo de despertar muchas expectativas, genera desmoralización y desconcierto, y sube un gobierno declaradamente de derecha, y con la peculiaridad de que gana, y la victoria fue asegurada por votos de los sectores más populares, más plebeyos de la población. Es decir, no es que solamente la gran burguesía y la clase media rica es la que votó por Macri, no, fue un desplazamiento transversal, y en muchos lugares los sectores decisivos que aseguraron la victoria de Macri fueron votos provenientes de los sectores populares, incluso del movimiento obrero. Ahora, rápidamente, el gobierno de este año ha sido terrible también, parecido a lo de Brasil. Está en curso una política de depredación sin precedentes, peor que la dictadura militar en ese terreno. Tropieza con resistencia mucha, incluso en algunas cosas ha tenido que retroceder, pero cuenta con la colaboración abierta o disfrazada de prácticamente toda la estructura política, incluyendo la del kirchnerismo, que quiere hacer unas apariencias de oposición para ganar las próximas elecciones, pero sistemáticamente dice, para ganar las próximas elecciones tenemos primero que asegurar de que este gobierno termine. Fíjate, si tienen ese juego. Primero asegurar la gobernabilidad y después postularnos como alternativa en la próxima elección. De tal manera que la resistencia está huérfana de una conducción hoy. Ahora, la izquierda se ha revelado incapaz de ocupar ese espacio relativamente vacío, ¿no es cierto? La burocracia es socia activa de los programas del gobierno, socia activa. Ya acaba de aprobar una nueva ley de accidentes de trabajo hecha por las cámaras empresariales, y los sindicatos se callaron la boca. Incluso el kirchnerismo aseguró que se aprobara no concurriendo al Parlamento, asegurando que hubiera quórum, pero entonces mayoría, porque si hubieran ido y votaban en contra no salía la ley. Entonces la trampita que encontraron fue: vamos poquito para que haya quórum, votamos en contra, pero gana el macrismo, y así salió la ley. Bueno, la Argentina tiene una peculiaridad, la izquierda argentina, lo que queda de izquierda argentina. El kirchnerismo, hay un
sector de izquierda, incluso el Partido Comunista ahora es parte del kirchnerismo, casi orgánicamente, pero si se recompone como para ir a elecciones, no lo van a hacer con el perfil de un partido de izquierda, lo van a hacer subrayando el perfil de un partido policlasista, partidario de la transformación negociada, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y la izquierda va a ir diluida dentro de eso. Si es que va. Lo que queda de izquierda tiene la hegemonía de los movimientos trotskistas. El MAS fue tan fuerte a nivel de la izquierda que después del estallido esa marca quedó. Y hoy, para la abrumadora mayoría de la gente, la izquierda en Argentina es la izquierda trotskista en algunas de sus variantes. Variantes que han confluido en el FIT, la mayoría de ellos. La mayoría cuantitativamente, ¿no? Después, en cantidad de grupos no, porque debe haber 50, 60, perdí la cuenta absolutamente. Pero los tres más grandes coexisten en un frente que electoralmente le ha ido relativamente bien y que ahora puede ser que de nuevo les vaya relativamente bien. Relativamente bien quiere decir que pueden aspirar a sacar 5%, 6%, tal vez un poquito. En algunas provincias sacaron el 10% o hasta el 12%. Es la más importante. Pero son casos raros. Ahora, ese frente político es un verdadero desastre, aunque haya ido bien, y nosotros, yo voté por ellos también, porque bueno, representaban frente a partidos burgueses una alternativa de independencia, decía, bueno, hace falta organizarse contra el capitalismo, etcétera. Pero primero, es un partido absolutamente electoralista. No hacen, como frente no existen fuera de las elecciones. Después de las elecciones se matan entre ellos, a nivel sindical, a nivel estudiantil, a nivel de los conflictos sociales, se matan, se dicen de todo, traidores, capituladores, agentes de la burguesía, corruptos, pequeños burgueses, postmodernos, los cruces de insultos continuos. Y el que más usan, mutuamente decir, de morenistas. Se acusan mutuamente de que son todos capituladores como había sido el morenismo, según ellos. Bueno, eso es un aquelarre. Entonces, puede ser que tengan algún poquito de éxito electoral, más a falta de otra cosa, pero allí no hay futuro. Aunque les vaya bien, y si les va bien, es señal de que el estallido siguiente va a ser más dañino todavía, porque es la consistencia de una estructura electoralista con tres organizaciones que conservan absolutamente toda la dogmática del yo soy el Partido Revolucionario y soy el único Partido Revolucionario por definición, porque solo puede haber uno. Entonces, todo lo demás que son enemigos disfrazados. Entonces, no es que estén construyendo un instrumento ni político ni de lucha común. Están construyendo una cosa para juntar votos, vendiéndoles una mentira a la gente, que estamos construyendo un instrumento de unidad, etcétera, etcétera. Nada. Por fuera de eso hay múltiples intentos, pero muy atomizados, de organizar una izquierda que recoja lo mejor, lo más avanzado de las experiencias de los movimientos asamblearios o del movimiento piquetero. Que se define como izquierda autónoma, izquierda popular, izquierda nacional, izquierda latinoamericanista, pero todavía con un grado de fragmentación muy grande, porque se viene de una derrota política, ¿no es cierto? Es decir, las movilizaciones del 2001-2002 en un sentido fueron una victoria política, porque tiró en un lapso de 2 semanas 5 gobiernos abajo, y porque estableció una nueva relación de fuerza, y porque abrió el camino a un gobierno que decía que venía a corregir los excesos del neoliberalismo. Pero esa victoria parcial se transforma en una completa derrota, porque el kirchnerismo en 12 años fragmenta totalmente el movimiento popular. Y la izquierda que no se integró al kirchnerismo, aún esa misma izquierda sufrió el efecto de esa política. Lo sufrió de distinta manera, porque muchos de sus cuadros sí fueron cooptados, entonces se debilitaron, porque lo fragmentó. El gobierno logró que la disputa por la ayuda social, por los planes sociales, por los programas de trabajo, es decir, la política asistencial del gobierno, de alguna manera logró
incidir con las organizaciones populares que a nivel territorial trabajaban en ese terreno de tipo de reivindicaciones, dividiéndolo. A vos te doy esto, a vos te doy aquello, a vos te doy aquello, etc. Entonces, estamos arrancando desde muy atrás. Y hay una diferencia entre el grado de indignación creciente que hay en la sociedad y la capacidad de organización a nivel de masa, pero sobre todo a nivel de la izquierda organizada, que casi no tiene propuesta, va siempre a la cola de los acontecimientos. Y dos cosas más, o tres cosas más, muy pequeñas casi telegráficamente. Primero, en Argentina existe un nuevo movimiento de masas, que es el movimiento de las mujeres, un movimiento de masas, con una capacidad de irrupción que no tiene, o que no tenía, corrijo, que no tenía comparaciones en ningún otro lugar de... Eso obedece a varias razones. Una es que por una combinación de circunstancias, desde hace, creo que ya son como 15 años, existe un movimiento que organiza anualmente un encuentro de mujeres, que dura 3 o 4 días. El último encuentro de mujeres que se realizó en Rosario reunió durante 3 días en debate de todo tipo a 70.000 mujeres, compañeras, que van allí. Es decir, los últimos encuentros de mujeres oscilan entre el que tiene menos 30.000 y el que tiene más 70.000, y muchos dijeron que eran 100.000. Y eso se ha mantenido, a pesar de las disputas. La izquierda en Argentina es súper fraccional, mucho más fraccional incluso que la de Brasil, pero mucho más, porque es un fraccionalismo agresivo. Cualquiera que viene de otro lado se sorprende de esto que te digo, ¿no? Y sin embargo, a pesar de esas tensiones, el movimiento de mujeres era tan fuerte que nadie se animó a romperlo. Sobre la base de ese capital acumulado, que ya te digo tiene 15 o 20 años, y que después van 70.000 o 100.000 mujeres que se pasan 3 días discutiendo contra el patriarcalismo, contra el capitalismo, por el derecho al aborto, el manejo del cuerpo, los cuerpos dominios, y últimamente contra los femicidios, ¿no? Es decir, porque hay una reacción social del patriarcalismo, del machismo, por eso matan cada vez más mujeres, porque hay una resistencia. Entonces, bueno, sobre esa base hubo 2 o 3 asesinatos particularmente brutales de mujeres que provocaron una reacción espontánea, o casi completamente espontánea, de esta manera que un conjunto de personas se reunió y llamó a una movilización con la consigna ni una menos, es decir, que no maten a nadie más. Y esa movilización reunió centenares de miles en Buenos Aires y en todas las ciudades importantes del país. Y después se repitió y hubo una huelga de mujeres que logró ser no solo una manifestación, sino que en muchos lugares fue efectivamente huelga de mujeres. Las mujeres pararon durante 1 hora de los lugares de trabajo, salían a la puerta de la empresa, y protestaban, etc. Incluso en algunos lugares fueron sancionadas. Bueno, y ahora se va el 8 de marzo, por primera vez, a una huelga oficialmente declarada huelga de mujeres, y tiene tanta fuerza el llamado que todas las centrales sindicales, después de discutir bastante, acordaron de que ellos también se adhieren al paro llamado por esta coordinadora de mujeres, ¿no es cierto? Es decir, ha surgido un movimiento social de masa, profundamente radical en algunas de sus reivindicaciones y que choca con una estructura básica del orden capitalista, que es el patriarcado, ¿no? Eso ya es un hecho nuevo y que escapa por completo tanto al control de la vieja burocracia y de los viejos políticos, como también escapa a cualquier intento de control por parte de la izquierda. Estará por verse cómo se expresa políticamente más adelante, pero es así. Segunda cuestión, un actor de primera magnitud son las movilizaciones populares por la cuestión ambiental en las provincias del interior, por la contaminación, contra la megaminería, por la recuperación de terrenos contaminados por la explotación petrolífera, etc. Esas son movilizaciones que tienen también 10, 12 años de antigüedad en algunos casos. Algunas han conseguido victorias significativas, como prohibir en determinados lugares las explotaciones mineras y lograr que se retiren las que estaban, etc.
y es un movimiento que ha ido creciendo y que se mantiene, y que también no han logrado encuadrarlo, y tiene una visión bastante autónoma. Tampoco la izquierda lo dirige, incluso porque una parte de la izquierda programáticamente sigue sin entender la magnitud del problema, y por ejemplo el Partido Obrero, en lugar de estar contra la megaminería, lo que plantea es control obrero de la megaminería, lo cual es una ridiculez, porque lo que la gente quiere es que se cierren esas minas, que son contaminantes, que son una mierda, y política obrera con una mentalidad de 1905 sigue diciendo no, nosotros estamos a favor del desarrollo tecnológico, el problema es quién lo controla. Si lo controlamos nosotros va a ser bueno. Y lo demás, la gente con sentido común le dice, un veneno lo ponga vos siendo un veneno, ¿no? Bueno, entonces ese otro movimiento es un agente social de cambio activo en el país. Y el último, para decir, es en un país que casi no tenía población aborigen, o que la mitología popular decía que se habían acabado los aborígenes, en los últimos 10 años reaparecen como actores sociales y políticos de peso en específico, especialmente los mapuches en el sur, en una zona especialmente conflictiva porque disputan territorios que son territorios de frontera, y porque disputan territorios que son codiciados por las empresas mineras y petroleras. Entonces entran en contradicción con esos capitales que vienen a llevar adelante la explotación por desposesión, y con los gobiernos provinciales que pactan con esas empresas. Entonces son movimientos muy radicales. Y también poblaciones indígenas que subsistían muy aisladas en el norte del país, en el Chaco, Formosa, en Jujuy, en Salta, etc. Entonces tenemos que de alguna manera el mapa político de Argentina por esas vías un poco vuelve a parecerse mucho al de América Latina, y por eso incluso políticamente movimientos como el zapatismo en Argentina tuvieron mucha repercusión a nivel de, aunque la izquierda orgánica se ría y los considere despectivamente, la experiencia del zapatismo a nivel del activismo ha sido seguida con mucho, y sigue siendo seguida con mucha atención, ¿no es cierto? Así que bueno, esa es un poquito la situación en Argentina. La situación en lo inmediato es muy difícil, es muy compleja, porque la ofensiva del gobierno es brutal, porque hay mucha bronca, pero es una bronca desorganizada, atomizada, y porque los intentos de elección política son pequeños y muy fragmentados, y cuesta superar eso. Entonces, muy bien, bueno. Certo, Aldo, muito obrigado. Gracias, gracias a vos. Aldo, eu sou o último aqui, mas na verdade não seria tanto perguntas, né? Teria muitas outras coisas, eu gostaria ainda de conversar um pouco mais sobre esse aspecto da construção, né, dos contrapoderes, né, de uma rede de organizações de base, enfim, acho que esse assunto ele ainda rende muita coisa. Talvez até uma hora pudéssemos fazer um seminário mais focado nessa questão, na construção da alternativa, que hoje nós ainda, embora foi apontado... Sobre eso, solamente una cosa para que lo piensen. Nosotros la experiencia parcial en ese terreno más interesante que hicimos fue tratar de participar en lo que se llamó los movimientos sociales del ALBA, que aunque estaba hegemonizado por el MST de Brasil, en la misma medida que en Brasil el MST adoptaba un curso cada vez más oportunista, a nivel latinoamericano mantenía un discurso de izquierda, era una combinación rara. De tal manera que hasta el año pasado esa estructura de movimientos sociales del ALBA era bastante activa. Hoy creo que está en un proceso de decadencia. Pero bueno, es uno de los grandes desafíos. Nunca fue tan necesario el internacionalismo y nunca hubo menos internacionalismo que ahora. El caso de
de Siria es una comprobación dramática de eso, ¿no? Então, Y para eso no tenemos respuesta, ¿eh? Yo tampoco, no sé bien qué hacer. sim, então, nós, acho que assim, só queria apontar algumas questões, mas não a modo de pergunta, e sim de propostas, e também de A ver. situar também um pouco como que está o nosso estágio, né? Essa conversa ela acabou sendo um pouco improvisada, nós nem tivemos muita condição de nos prepararmos, mas é em função também da nossa busca de encontrar um caminho, um ponto de partida, né? Porque como nós saímos da organização Espaço Socialista, obviamente que se coloca para nós um risco muito grande de dispersão, porque se por um lado, né, os partidos, tal como são hoje, tem vários problemas, as organizações que optam aí pelo centralismo democrático, mas também fora de uma organização desse tipo, é um fato que poucos movimentos ou organizações têm logrado resistir, né, ou se permanecer. Então, assim, o risco de dispersão é muito grande e nós temos feito de tudo para tentar manter esse funcionamento mínimo, né? Então a gente tem se reunido a cada 15 dias, já fizemos algumas reuniões, algumas de balanço da nossa saída, depois estudamos os textos do Draper, fizemos também um ciclo, né, de discussões sobre os movimentos sociais nos principais continentes, assim, muito por cima, tentando pegar as principais características, e agora estamos fazendo essa conversa aí com você. Nós por enquanto, o que nós acumulamos foi nos constituirmos como um centro político marxista, né? Nós, a princípio, teríamos um nome aí, na falta de um melhor, nós seria um Centro Marxista de Estudos e Intervenções, que buscasse combinar justamente o estudo, né, da realidade com a inserção nos movimentos e a construção prática de alternativas, né, de contrapoderes, de organizações de base, enfim, de que a nossa reflexão também não se torne uma reflexão escolástica, né? E também porque também tem um setor, né, da esquerda que, ao negar também as formas de organização partidárias, também acabam indo cair numa outra vertente mais academicista, né, e inclusive autoritária para com o movimento, né, de que ou os movimentos já são os movimentos revolucionários propriamente ditos, ou então pouca coisa a se fazer na relação com os movimentos, né? Então, assim, nós não queremos também cair nessa vertente. E aí nós também discutimos de ter um roteiro de estudos, de modo que a gente possa aí traçar, né? Então eu creio que nas próximas reuniões nós vamos estar construindo esse roteiro, até gostaríamos, né, de sugestões em termos daquilo que seria mais importante selecionar para um roteiro para este ano. Temos aí o Mesaros, né, já é um ponto de partida, alguns textos do Marx e também de outros autores que nós precisamos ainda também conhecer. Também buscar que a gente possa ter algumas declarações, né, em situações que a conjuntura exija, que a gente não tenha preocupação semanal ou quinzenal de responder à conjuntura, né, mas sim quando houver mudanças importantes na conjuntura, como foi o caso do impeachment, por exemplo, da Dilma, ou outras situações que nos exijam, né, uma declaração política, um documento que minimamente oriente também a nós e aos demais ativistas, e que nós fecharíamos esse documento ou por acordo, havendo a possibilidade, caso não haja, da gente proceder a uma votação, mas sem a obrigatoriedade de quem tenha divergência, né, ter que defender também. Então nós não nos regiríamos, pelo menos nesse momento, pelo chamado centralismo democrático. Também temos a visão de que pode até ser que em alguns momentos da luta de classes ele seja necessário, mas se for necessário, para esse momento não é, né?
Para esse momento, nessa etapa da luta de classe, pelo menos, não dá para trabalhar com esse conceito, né? Precisa ter estruturas que garantam espaço para a realização de experiências, que garantam espaço de criatividade, de autonomias que, infelizmente, essa fórmula não permite. E nesse sentido, mas a gente teria algumas declarações para também não se tornar apenas um grupo de estudos ou algo simplesmente disperso, né? Que cada um faça uma coisa e não tenha nada para servir de instrumento de intervenção na realidade, né? Outro elemento também, a gente teria uma página no Facebook que a gente teria que construir e possivelmente um blog para irmos veiculando artigos, comentários, declarações que nós mesmos produzimos ou vídeos, né? Que a gente possa disponibilizar. Então, um espaço de propagação desse centro político e aonde traduziríamos também alguns textos. Aí é onde começa a vir as propostas, né? Que a gente gostaria aí de deixar ainda em genérico. Depois eu posso escrever essas propostas, a gente pode escrever e mandar para você, para, vamos dizer, uma coisa um pouco mais estruturada. Mas, a princípio, nós pensamos em se não seria interessante um intercâmbio com a revista Ferramenta e com o lançamento do seu livro e também possivelmente a ida de um ou dois companheiros aí para a Argentina, não necessariamente agora, né? Nós vamos entrar aqui numa greve de professores que vai ser muito árdua, mas talvez no meio do ano a gente veria aí um momento para poder fazer uma visita pessoal e também conhecer um pouco dos movimentos aí na Argentina. E também, não sei como está, né, sua agenda, se você está prevendo no lançamento desse livro vir aqui para o Brasil, nós poderíamos organizar alguma atividade, ou poderíamos ver até, não sei se seria possível, mas teria que ver algum companheiro, de repente traduzir alguns textos seus, ou até mesmo, não sei se seria possível traduzir um livro, talvez seja mais difícil, mas não descartaria também essa possibilidade, né? Mas a gente ter uma maneira de uma colaboração mais próxima, né? De modo que também nos ajude a não ficar no isolamento e também seja bom para vocês, de repente, quanto experiência e quanto também outras fontes de informação, né? As fontes de informação que você citou são muito importantes aqui no Brasil, mas elas são fontes mais superestruturais, né? As fontes de informação mais de base ou ligadas aos movimentos, por exemplo, várias dessas questões, não vai dar para entrar agora, né? A relação, o que é o próprio mais, né? Enquanto virtudes e também limites, né? Na sua intervenção, e outros pontos, o próprio pessoal, né? E outros pontos. Então, eu acho que a princípio eu pararia por aqui, querendo saber de você se há essa disponibilidade. E a Vanderleia citou se você poderia recomendar alguns textos sobre o movimento de mulheres na Argentina ou na América Latina. Porque o dia 8 de março se aproxima e nós vamos fazer aqui uma reunião de representantes de escola. E nessa reunião possivelmente haverá uma mesa, um painel sobre a situação dos movimentos de mulheres, né? Então, não sei se você pode dar uma resposta a essas questões e outras possibilidades que você tenha, enfim, e aí a gente encerraria, né? Já está o pessoal... Bueno, no, sí, en primer lugar, ya que espero que ustedes me manden esa propuesta, digamos, de una manera un poquito más estructurada, pero de ya te puedo adelantar de que con mucho gusto pues, podemos impulsar en ese adelante, ¿no? Es decir, a través mío es posible mantener o comenzar y eventualmente mantener después un intercambio con herramientas y con yo participo también, impulso
un sitio acá que se llama Contrahegemonía Web, que lo sacamos, Contrahegemonía Web. Antes te envié uno de los textos, un boletín que se va renovando semanalmente y que una vez al mes más o menos se hace un envío general a todos lados, con textos de muy diversos tipos. Por ejemplo, en el último publicamos, incluso lo publicamos en portugués directamente, un reportaje que salió en los medios brasileños a Antunes, Ricardo Antunes, sobre la situación del movimiento sindical en Brasil. Así que si ustedes mandan informaciones, noticias, textos sobre Brasil, existen grandes posibilidades de que lo vehiculen por ese lado, de tal manera que ustedes tengan una vía de difusión también de posiciones o de opiniones. Me parece perfecto pensar de realizar un viaje a mediados de año y pensarlo de tal manera que posibilite tener una discusión cara a cara más extensa y preparada con los compañeros que vengan, pero también para ponerlo en contacto con experiencia de trabajo del Frente de Dios Santillán y algunos otros, eventualmente algunos otros movimientos sociales con los que tenemos buena relación. Acá va a haber actividades relativamente convocantes por los 150 años del manifiesto del Capital, ¿no es cierto? A fines de junio, julio va a haber algunas reuniones bastante grandes, pero a lo largo de todo el año va a haber algunas actividades sobre eso. Só uma pergunta, vocês têm aí alguma previsão da revista Ferramenta ou já pensaram nisso a respeito dos 100 anos da Revolução Russa? Porque há toda uma comoção aí na esquerda, deve ser um ano bastante rico em termos de debates, né? Eu mesmo sei de algumas iniciativas que visam até desmistificar os primeiros anos da Revolução Russa, né? E ao mesmo tempo ter uma postura crítica. Então, não sei se vocês já têm alguma ideia a respeito disso. Bueno, lo único que tenemos la idea, acá también va a haber varias actividades, entre otras una en la que ya estamos comprometidos, que es una especie de encuentro Rosario, que organiza un núcleo de compañeros marxistas allí con los que Herramienta tiene desde hace tiempo buenas relaciones, así que vamos a participar y estamos pensando cómo adaptamos el programa de publicaciones del año para incidir sobre estos acontecimientos, ¿no es cierto? Pero si no sabemos todavía si vamos a sacar algún número de herramientas que tenga tal vez solo dos ejes temáticos, que sea el capital por un lado y Revolución Rusa por otro, enfocándola de distintos aspectos. Obviamente, pensar en la Revolución Rusa implica una reivindicación, pero no puede dejar de ser una reivindicación crítica y al mismo tiempo una actualización, que vale y que no vale de aquella experiencia hoy. Así que eso seguramente lo vamos a hacer, pero todavía no lo tenemos bien definido, qué tipo de material le vamos a sacar. Pero bueno, y para septiembre va a venir acá a Argentina también posiblemente, creo que presentar un libro que están por sacar, o que ya va a salir también, va a salir en Brasil y en Argentina, que coordinó María Orlando Pinazzi con un compañero del Frente de Dios Santillán acá, Mariano Félix, que es una crítica de todas las experiencias de los movimientos neodesarrollistas en América Latina, el PT, el kirchnerismo, Correa, etcétera, etcétera. Y esa presentación se va a hacer en septiembre y Pinazzi ya me confirmó que ella viene acá. Y después también ténganlo presente porque también puede ser interesante. En octubre es el mes en el que se hace los Encuentros Nacionales de Mujeres, que este año se va a hacer
hay todavía una discusión si se hace en Buenos Aires o si se hace en el Chaco, pero que la apuesta de las organizadoras es que convocar a 100.000 participantes, ¿no es cierto? Y ahí van a venir varias compañeras de Brasil también. Así que tal vez a ustedes les sea interesante como experiencia eso. Sim, com certeza. Nós já marcamos aqui. Bom, Aldo, Perfeito. a gente vai mandar então essa proposta, né, por escrito. Se há essa intenção, né, da parte de vocês, a gente quer agradecer muito, mas muito mesmo, a sua disponibilidade, sua prontidão, né, sua dedicação em estar com a gente, né, fazendo essa conversa. E para nós foi muito produtiva. Todos os companheiros aqui, alguns tiveram que se retirar agora há pouco, mas pegaram quase todo o debate, né? E gostaram muito. A gente precisava muito desse contato. E a gente quer manter, né, esse contato aí e ver formas. A gente vai se conversando. Eu já pedi para alguns companheiros até solicitar amizade no seu Facebook, né? Você deve ter percebido. Tá vendo? De repente, alguns brasileiros, né, pedindo amizade. Algumas pessoas estranhas. Então, alguns já solicitaram. Então, assim, a gente agradece muito e que hajam outros, né? De repente, a gente possa fazer outras atividades, ou utilizando esse formato, embora não seja o ideal, mas para nós foi muito válido, né? A gente conseguiu ter um aproveitamento muito grande. Eu gravei aqui também por áudio e depois eu vou ver também se houve a gravação pelo Facebook, que eu tentei também fazer. Aí, se houver, eu já te mando para que você possa, né, problematizar. De repente, nós até conseguimos também transcrever, né, parte ou grande parte do que foi abordado. Né? Bueno, yo les agradezco a vos y a todos ustedes la posibilidad de este diálogo. Nosotros también nos sentimos sentimos el aislamiento, el peso del aislamiento, en un momento en el que sería más necesario que nunca tener múltiples vías de acceso a lo que está ocurriendo en el mundo para orientarse mejor. Pero bueno, la crisis de las internacionales es irreversible. Tendremos que encontrar otros mecanismos para ir reconstruyendo alguna forma de internacionalismo. Y una muy modesta es cultivar este tipo de intercambios que son muy productivos, sobre todo si uno los encara con la conciencia clara de que no se trata de encontrar en algún lugar la orientación o la Biblia, que no es, para la revolución es imposible que exista. Así que bueno, ese espíritu de intercambio entre compañeros para mí fue más que grato la conversación esta. Y espero que la repitamos. Chao. 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 Bueno.